Claro. Entonces, por eso siempre... Al enojo hay que dispersar. Claro, Bien, el enojo con el el otro... Entonces, la ira y el enojo. El otro punto en el meridiano de vasoconcepción es entre el ombligo y la punta del esternón a la mitad. Es REM 12, que está ahí, ¿lo ven? Sí. Ahí te dice 4 chun para arriba, pero en realidad cambia mucho de persona a persona la distancia que hay entre las costillas y las caderas, entonces simplemente la distancia media. ¿Bien? Y buscar el huequito. Ahí. Sí. Traten de llegar con la presión a la pared abdominal. ¿Y esa para qué te sirve? Para el estómago. Regular la digestión. Ahí las indicaciones, ¿quién no tiene el machete? Leeme REM 12, ¿para qué sirve? REM 12. Armoniza el estómago, refuerza el vaso, disuelve la humedad, dolor del estómago, disfunción abdominal, regurgitación ácida, vómito, diarrea, disfentería, heces con alimentos no digeridos, colon irritable. Parece entre la punta del esternón Y el ombligo. Entre el ombligo y la punta del esternón y la mitad. Bien, vamos entonces a estómago. El estómago, vamos al meridiano del estómago, vamos a ver 2 puntos. Primero, en la tibia, acá, habíamos mostrado 3 chun abajo de la rodilla, al borde de la tibia hacia afuera. Decime donde sientas un estímulo un poquito más fuerte. Ahí me duele un poco. Ahí, bueno, ahí si le duele vamos un poco más suave. Está bien ahí. Entonces también, estómago, elemento tierra, masaje circular con el pulgar. Susan Lee, el punto más usado de acupuntura. súper placentero. El masaje. ¿Cómo se siente? Sí, bien. Bien. Tonifica todo el organismo. Este punto está en casi todo el tratamiento. Sigue usted por la duda, vaso 6, estómago 36. No va a tener que estar todo el día. Bueno. Lo encuentran, encuéntrenlo y traten de masajearlo. A ver, Ahora, cómo se lo siente. que me preocupa, te digo, el dolor que inflama Vamos del otro lado entonces. de la rodilla. Y es de este cortado. Qué bueno. Bien. Ay, por favor. Lo buscan, lo encuentran y lo masajean. A ver, ¿quién lo encontró? El que lo encontró, se gana un premio. Ah, Acá son las 4 veces. Igual yo siempre hago más arriba de lo que vos decís. sí, es que lo tenés Donde que te buscar. Donde más te gusta, sí. Donde te gusta. Donde te gusta es porque te masajean. Ahí. Te tocas ahí la digestión. Bien cerquita En también. la rodilla, en la lengua. ¿Bien? ¿Lo tienen? Se siente como... Acá si trabajan con un paciente también pueden estimular los dos al mismo tiempo o uno solo. Primero de un lado y después del otro. Uno está adentro y el otro como por ahí. Susan Lee está del lado de afuera. huequito. ¿Bien? Y el otro punto importante del meridiano del estómago está de la pierna, que está digamos entre la rodilla y la articulación del tobillo, a la mitad, ahí frenón, estómago 40, a la mitad, ¿Tocando el hueso? tocando el hueso pero un poquito más afuera, Un poquito más afuera. Un poquito más afuera. de la pierna, a Sí, la ¿De mitad, la mitad? Ajá. te vas al borde del hueso y de ahí te mueves un chun, ahí, afuera. Ahí lo tienen en la punta del estómago 40. Sí, a la miércoles, sí, ya lo encontré. Ese es punto para dispersar flema. Todo tipo de flema. Flema de los alimentos no digerida, flema por falla del metabolismo de los órganos, o flema mental también. Se usa mucho en la depresión, por ejemplo. Piensen en depresión postparto, por ejemplo. Hola, buen día. ¿Lo encontraron en el estómago 40 Buen día. o no? Sí, que sí. Sí, bueno. De un lado, del otro. Se fue con el tío. Mira, hermosa. Hola, buen día. Buen día, señorita. Sí, no veo más. No me da frío. Ahí, es para cansar. ¿Cómo te sentís? Bien. Bien, raro. ¿Necesito agua de baño? Sí. Lo que pasa es que me coge el cuerpo colorido de todos lados. Bueno, y los otros puntos importantes, dentro de los más importantes, eran estos que están en la mano, que tenemos el intestino grueso 4, ahí, ¿se acuerdan? Sí.
Ahí si quieren hacer el masaje más energético, hacen como la técnica del tapping, que es con golpeteo. Yo lo hago con el anular porque digo que tengo más afinidad con el elemento metal. Es natural agarrar el dedo. Sí, total. Porque me place. Lo hago así porque me place. Y lo sostengo con el pulgar siempre Sí, para por agarrar eso las te digo, es manos. natural, cuando va a agarrarse el... Yo creo que con esta estimulación ese punto duele menos que cuando le hago las otras. Sí, total. También, duele menos. ¿No? Sí, mucho menos. Intestino grueso 4 y pulmón 7 está ahí. Bien, puntos más importantes. Hay uno de vejiga. Los de vejiga sí están en la espalda, pero esta camisa no tiene el agujerito a la otra sí, para poner la cabeza. Esta me encanta, ¿dónde la compraste? No, esta me la prestó el carro. Ah, porque yo tengo la mía. Enseguida la seguimos, pampa, pero si ¿cómo querés es? quedarte ahí no tengo problema. Yo tengo un contacto. ¿Eh? Para el sin hueco. Ah, el tipo Ajá, entonces después te pregunto, porque tengo una con hueco y no me gustan sin hueco. Bien, Tienen las que tienen un hueco y ¿preguntas hasta acá? No, sí, porquería. Yo la pregunta que te voy a hacer, Sí. Decime. del dolor de este lado, me duelen las dos rodillas, pero en especial la izquierda, del lado de afuera, como vendría a ser, Sí. de este lado, acá. Sí. ¿Qué hago para eso? Bueno, en este punto está, primero masajear todos los puntos. Sí. Acá tenés otro punto que es vesícula velar 34 de Tan Chuan, que influencia sobre los tendones. Está en la guía también. Los puntos de la rodilla, cuando yo trabajo dolor de rodilla, trabajo en general hígado 8, que estaba dentro de la rodilla, ¿se acuerdan? Vesícula velar 34, los dos son elemento madera, entonces lo doy con vibrata ahí. Y después masajeo mediano el vaso, vaso 9 y vaso 10, arriba y abajo. Voy a masajear el estómago 36, abajo de la rodilla. Y si quieren también, siguiendo la misma línea, por arriba de la rodilla también. Y en este caso, los puntos extra de la rodilla serían como los que se llaman ojos de la rodilla, que están como, son dos huequitos que están Sí. ahí. Puedo masajearlos con alguna técnica. Y arriba también. Arriba de la rodilla. Mejor son estos tres puntos. O sea, trabajo local, todos los puntos locales. Vos, si no sabes qué punto tratar, simplemente vas presionando y donde sientas un estímulo, ahí te quedas masajeando un rato. Como si estuvieras dispersando un estancamiento. ¿Entendés? Ahí, ¿ves? Ahí. Y después lo otro que pueden hacer es para dolor de rodilla, un masaje circular. Puede ser subiendo por adentro y bajando por afuera, que es el sentido de circulación de los mediales. para arriba. Subo por adentro y bajo por afuera. O así. Esto es para dolor de rodilla, no es específicamente. si yo entendía, cuando decías del hígado, que de algún modo estaba vinculado al tema de los tendones. Sí. Si es algún dolor de tendones que está en la rodilla, si trabajas todos los puntos del hígado debería ayudar. Este punto es punto de influencia de los tendones. Específico, vesícula biliar 34. Debajo de la rodilla del lado afuera. Y cuando hay contracturas puede haber un estancamiento de energía del hígado, entonces puedo trabajar algo que hago yo muchas veces combino. Hígado 3, por ejemplo, que está ahí cerca del principio del canal, con hígado 14 cerca del final, entonces ahí estoy trabajando todo el canal del hígado desde los extremos. Cuando trabajo con un paciente en la camilla, si no, si estás haciendo automasaje, bueno, masajeas los dos. ¿Está bien? De un lado y del otro. ¿Bien? ¿Cómo están hasta acá? ¿Vienen a hacer? ¿Por qué? A ver, contame. No hay que entender nada. Hay que tocar. Es pura memoria física. Estudiar un cachito después. ¿Querían que hagamos un poco de chikun y después seguimos? ¿Sí? Me gustaría como ver un poco más el tema de la ginecología y la parte de esa que es más importante. ¿Qué, específicamente qué? Y lo del útero, de algunas patologías que tienen la mujer con respecto a... Sí, tengo de eso. Tengo de eso para mostrar. A ver. Pablo, te voy a dejar después.
Dale. La dejamos. No, sí me puedo bajar. Me puedo bajar, creo. Dejamos un ratito más y la tiro con el control. Esta es la que yo digo. Esta, no, me dejé las dos, pero esta más. Y eso, yo me desplazo en bicicleta porque ando mejor que caminar. Bueno, vos es pesado, está buenísimo. Está buenísimo el Sí. Más que no puedo andar 24 horas. No. Y pero eso le ayuda a mantener bien Sí, la me rodilla. ayuda a caminar al menos Sí, un a poco. mantener bien la rodilla también la bicicleta. Bueno, por ejemplo, en caso de embarazo, hay una corriente de pensamiento que te dicen que hay puntos prohibidos en el embarazo. Yo estuve investigando en su momento y encontré que había un autor que hizo toda una revisión de todos los textos antiguos y clásicos y modernos y decía que bueno, no hay un criterio unificado porque, por ejemplo, el punto Neiguan, que está acá en la muñeca, que está en la punta que les di, en algunas listas está dentro de los puntos prohibidos para el embarazo, pero también el punto más usado para las náuseas en el embarazo. Entonces, como dice, ¿se usa o no se usa? Yo les digo, el criterio es, si hay embarazo, siempre suave, nunca dispersar, siempre tonificar. Y en todo caso, tratar de no usar estos puntos, pero que son precisamente los que se usan cuando uno quiere provocar o adelantar el trabajo de parto. ¿Está bien? Yo como lo digo porque es importante. Fíjense, esto es un caso. ¿Qué pasa cuando el parto no empieza? Pues imagínense, están en la semana 40 y esperando y no llega. Bueno, el médico las está apurando con la cesárea y ustedes quieren tener parto natural. Bueno, ¿cuál sería la interpretación? Desde el punto de vista de la medicina china podría ser deficiencia de energía y sangre, estancamiento de energía y sangre, deficiencia de riñones o deficiencia de estómago y vaso. Deficiencia de riñones puede ser en emoción miedo. Sí. Es miedo. Puede ser el miedo también, que si la mujer le tiene miedo al parto, que O si le meten el miedo. debilite, o le meten miedo, debilite la energía de los riñones. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto para tonificar los riñones? Ya lo vimos, riñón 3, 6 y 7, por ejemplo. Y esto es como una combinación de puntos posibles para tratar eso. Pero en general, más allá del tema del parto, que lo tengo que mencionar porque es importante. Sí, pero pienso que también como que sería en verdad apurar, ¿o no? Porque demorado no es por esta semana. No, demorada es 41, 42, o sea, Claro. ahora porque hay hospitales, pero en su momento en los lugares donde no habían posibilidades cesáreas ni esas cosas, era bueno, iniciar el trabajo de parto. Claro. Antes le cortaban, Sí. Claro, te lo intervenía. Bien, el ciclo femenino, en su ciclo de 28 días, y cómo va madurando del folículo hasta la ovulación, y luego de eso vemos ahí, están estos gráficos que según el periodo del día en el que esté, es cómo está la pared del endometrio. Esto se puede traducir en términos chinos, en una fase yang y en una fase más yin. Cuando el yang está más en abundancia es cuando se va a producir la menstruación. Y si lo vemos en función de temperatura, que esto tomando la temperatura basal, que sería todos los días a la mañana, ¿no? Tomar la temperatura les va a permitir establecer cuál es la fase más yang del ciclo y la fase más yin del ciclo. Con eso lo que se busca en medicina china es, según en qué fase estás, es lo que vas a estimular. Bueno, esto se lo voy a mandar, pero básicamente, ¿qué pasa? Después de la menstruación, lo que uno va a buscar es nutrir el yin, porque la menstruación va a producir una pérdida de yin, no solamente una pérdida de sangre, sino una pérdida de yin de riñón también. Entonces voy a buscar puntos para nutrir el yin de riñón y la sangre. Eso lo puede hacer uno si quiere acompañar el ciclo con el automasaje. Yo no tengo ninguna patología, simplemente quiero acompañar mi cuerpo con su proceso. Bueno, me busco según la fase del ciclo en la que estoy, los puntos que voy a utilizar.
Lo mismo, para promover la ovulación, vemos que hay puntos de vasoconcepción y vaso 6, la ovulación, que sería movilizar chi y sangre y calentar el yang para algunos doctores. Eso son como interpretaciones distintas de distintos médicos especialistas. Entonces yo les pongo las tres. Premenstrual, ¿qué habría que hacer antes del periodo? Tonificar el yang de riñón, casi siempre, y movilizar chi y sangre. Hígado 3, el punto que se usa. Y durante el periodo no tratar. O sea, durante la menstruación no intervenir, esperar que pase. Eso es como una interpretación posible de cómo trabajar con el ciclo. Más allá de esto, lo que quería mostrarles, vos me decías respecto de las patologías más comunes. Bueno, ¿qué pasa si hay una deficiencia de vaso? Que era el vaso se encargaba de el trabajo intelectual a nivel psíquico, la preocupación que daña la energía del vaso, o la mala alimentación puede dañar la energía del vaso también, o la falta de actividad física. Bueno, pero hoy caminaste. No, pero caminar todos los días 20 minutos por lo menos me ayuda a mantener, o en bicicleta o lo que sea, me ayuda a mantener el metabolismo activo. ¿Cómo? Cuenta, diarios. Sí, pero con ganas. El flujo blanco sería flujo blanco en abundancia. En abundancia, sí, una descarga excesiva. Entonces, cuando hay una deficiencia, fíjense, el que más aparece acá, yo lo ordené así, para mostrarles cuál es el que más aparece. Deficiencia de yang de vaso es lo que más aparece. ¿Qué puede causar? Flujo blanco, síndrome premenstrual, molestias durante la menopausia, edemas porque el metabolismo de los líquidos está interrumpido, hipertensión, náuseas y vómitos. También la humedad afecta al vaso. Cuando hay mucha humedad exterior, a algunas personas se les empiezan a agravar algunos síntomas, como por ejemplo hay síntomas de dolor por humedad, bueno, se les duele más el cuerpo, o se sienten más pesados, o les cuesta más la digestión cuando está el clima húmedo, pues esa humedad exterior afecta a la humedad interior. Y la deficiencia de chi de vaso, que es como la deficiencia de yang, pero menos grave, sería simplemente trastornos de la menstruación, como puede ser dolores, migraña, ¿no? Sobre todo migraña, acá, o cuando el ciclo está acortado, cuando cambia la duración del ciclo. Y otra cosa que me pidieron también que comente, el tema del prolapso. El vaso tiene que ver con la tonicidad de los músculos, por eso cuando uno trabaja con los músculos lo tonifica. Cuando colapsa la energía del vaso, que es cuando ya el yang está como colapsado, no cumple su función, la función de sostén de los órganos, de todas las paredes musculares que sostienen los órganos, se pierde y los órganos colapsan. Eso puede ser durante el parto, puede producirse, o puede haber un prolapso de recto, prolapso de vejiga, prolapso de útero. Las hernias también son prolapsos del vaso, son descensos del chi del vaso. Ahora voy a tener que ir de nuevo. Pero igual no hay que buscar esto. Pasar el y yo sé que no lo estás poniendo como uno y otro, son como dos temas que pusiste, pero esto que decías de que hay puntos que no se pueden tocar, salvo que quiera favorecer que inicie el trabajo de parto. Sí. ¿Es algo yang o es algo yin de sostener ahí y ayudar a que suelte? Por ejemplo, me confunden las deficiencias de yang. No, es que en realidad el útero, viste, tiene fibras longitudinales y fibras transversales. Sí. Las dos cumplen una función yang. Una es la función yang de sostener, son las fibras longitudinales, transversales, que cierran, ¿no? Y después las que tienen que expulsar son las fibras longitudinales o verticales. Son dos funciones yang. Si hay deficiencia de yang, se puede afectar cualquiera de las dos. En el caso de una deficiencia de yang en la etapa más temprana, la mujer no puede sostener el producto de la concepción, entonces hay una pérdida gestacional. Y en el caso de una deficiencia de yang en la parte más tardía, no se inicia el trabajo de parto porque hay un útero hipotónico que no tiene fuerza, los músculos no tienen fuerza para generar las contracciones. ¿Se entiende más o menos la idea? Perdón, y cuando hablamos de hipertensión arterial, ¿qué sería? ¿De la alta o de la baja? Porque hay gente que tiene... Hiper.
Claro, tiene la alta, muy alta, y a veces la baja, bajita, que eso no es muy común. En el caso, sí, en el caso de la deficiencia de vaso, el vaso también regula los vasos sanguíneos. Cuando están débiles pueden producirse, por ejemplo, hemorragias. O unas personas que tienen hematomas muy fáciles, o sangrado, ¿no? o menstruaciones muy abundantes. Cuando hay una debilidad del vaso, en este caso sería que va a estar muy baja, te diría. ¿Por qué? Porque los vasos van a estar más débiles, entonces no alcanzan a contener y a darle la presión suficiente al torrente sanguíneo. ¿Cómo está? Bien. Ahora no se lo ¿Hay dónde enchufar el calor? ¿Que puedo prender la calefacción general? Un poquito, dale. Bueno, entonces ya más o menos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de deficiencia de vaso. Puede ser una deficiencia leve, una deficiencia de chi. Todos tenemos el vaso medio vacío. ¿Quiénes no? ¿Quiénes no? Un deportista, una persona que piensa poco, entrena mucho y come bien. Andan con buena energía del vaso, ¿no? Están muy en el plano físico, digamos, a nivel muscular están re bien. Ahora, si hay una sobreexigencia a nivel de entrenamiento, bueno, se puede llegar a dañar por un exceso, por un sobreesfuerzo. Pero en general sí tienen los deportistas federados, una selección, o sea, tienen un régimen muy militar, te diría. O sea, entrenan, se alimentan bien y sus preocupaciones suelen ser pocas. Pero si andan muy mambeados, a lo mejor pueden bajar su energía. Este dice es uno de los síntomas más comunes en la práctica. En otro libro decía que era así como el 80% de las personas presentan esto porque tenemos hábitos alimenticios, sobre todo irregulares. ¿Cómo darnos cuenta? Los síntomas característicos de poca hambre, ¿no? Apetito pobre, cansancio, y en las veces en las deposiciones están como disgregadas, no están consolidadas. ¿Estás bien? ¿Sí? No. Variaciones o complicaciones. Deficiencia de yang de vaso, o sea, cuando además hay frío, hay sensación de frío, puede haber deficiencia de yang. El yang tiene la función de calentar. Cuando falla, hay frío. Hundimiento del chi del vaso, que es lo que aparecen los prolapsos, o hemorragias, cuando el vaso no sostiene la sangre. Y deficiencia de vaso y sangre cuando el vaso, hay una deficiencia de chi de vaso muy prolongada en el tiempo, la función de transformar los alimentos no ocurre apropiadamente y empieza a haber deficiencia de sangre, lo que sería como una anemia. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tonificar el vaso, y ahí les voy a mostrar los puntos usados. Quédate ahí que está justo para este momento. Entonces, los puntos de la espalda que les dije. ¿Te vienen? Está perfecto, sí. Entonces son los mismos puntos que ya vimos. Fíjense, estómago 36, vaso 3, esos aparecen muy seguidos. Y para encontrar vejiga 20 y vejiga 21, en la espalda están lo que se llaman puntos de transporte, que transportan energía directamente al órgano. Entonces se agregan estos dos. Yo voy a buscar la última costilla. Sí, la veo. Y ahí me voy hacia la columna. Ahí me di ahí el machete de la ubicación de vejiga 20. Sí. Automasaje también. Busco la última, está. Las vértebras dorsales son donde tienen costillas. Cuando se terminan las costillas empiezan las lumbares. Entonces en la última de la altura de la última dorsal, ahí está vejiga 20. A un chun y medio de la columna. El borde inferior de la apófisis espinosa de la vértebra dorsal número 11. Eso. Ahí. Entonces, para encontrarlo ustedes buscan la penúltima vértebra dorsal o la penúltima costilla, buscan la línea media y se abren un poquito. Ahí está. Ahí. Vejiga 20. ¿No? Estaría por acá. Vejiga 20. Y ¿Cómo están los riñones? sí, pero está el punto de vejiga 21 que tiene que ver con la energía del vaso. Y un poquito más abajo es el de estómago. El vejiga 20 es el punto de transporte del vaso y vejiga 21 es el punto de transporte del estómago.
Siempre trabajo los dos. Y si no los encuentro con precisión, bueno, simplemente estimulo esta zona. Esa zona. Que tiene que ver en Reiki con el chakra, Sí. No sé si la el plexo solar, La parte posterior. la parte posterior. Perdón, entonces sería de la última vértebra dorsal. La penúltima, La la onceava, la penúltima. onceava, la penúltima. Un chun y medio hacia afuera a cada lado, Ah, simétrico. perfecto, gracias. ¿Para qué vas a tocar esto? No, ¿Por qué? no, es como que estoy hilando los momentos para usarlos y eso. Y lo que no, la escucha de decir, bueno, ahora puedo usar esto y después. Sí, Ahora lo tengo todo como disperso. no importa. Elegite 3 puntos y masajearlos todos los días. Pero Y si podés más, mejor. por ahí pasa, como, qué sé yo, ponele que si hay deficiencia de aquí de vaso, de chi de vaso, no hay dificultad con la fertilidad, por ejemplo, ¿puede ser eso? Sí. Y la menstruación más o menos dolorosa, eso también... Nos dijo que era como por estancamiento. Claro, Como que de la sangre. y ahí el hígado, bueno, Mira. ¿Cuándo usar? ¿Qué cosas me indican que podría estar afectado al vaso? En estos casos. ¿Está bien? En esos casos. Trastorno del ciclo acortado. Esto pasa que está en otra presentación, ahora se los muestro. Y con respecto a los coágulos, Sí. Eso es estancamiento de sangre. sí, pero ¿qué tiene que ver con el hígado? No. Con el vaso. La sangre, a ver si lo tengo por acá. Mira, Problema. acá está la cuestión. por eso hacela la pregunta para que lo puedan ver asociado. Acá está la cuestión. Sí. Una deficiencia de vaso, una deficiencia de hígado o una deficiencia de riñón pueden llevar a una deficiencia de sangre, ¿no? Como un principio de anemia. El hígado y el vaso se relacionan a través de la sangre. ¿En qué sentido? El vaso participa en la formación de la sangre y el hígado regula la cantidad de sangre, la almacena, se dice, ¿no? Cuando hay un estancamiento también, una deficiencia en el chi del vaso o del hígado pueden llevar a un estancamiento de sangre. El estancamiento, el estancamiento de sangre se manifiesta en la menstruación como coágulos, o una menstruación más oscura, menos abundante, a veces amenorrea directamente, cuando es muy grave. Y sobre todo en distintas partes del cuerpo es como una varice, ves que hay un oscurecimiento, ¿entendés? En la lengua, cuando vemos diagnóstico por la lengua, se ve que está la lengua como más violácea o púrpura. Pero sí, los coágulos son un síntoma de estancamiento de sangre, que sería uno de los síndromes posibles. Cuando hablamos de sangre vamos a estar pensando en estancamiento o en deficiencia, fundamentalmente. Y las varices también son un problema de tratamiento. Las varices son un problema de Por estancamiento. ejemplo, yo tengo una amiga que le pasa que tiene dolores premenstruales, pero su sangre es clara, no es oscura. Como que le faltaría en realidad también hierro, ¿cierto? De la sangre, como... No, a lo mejor su sangre está bien, Ajá. o sea, si es muy clara, si es como más pálida, a lo mejor tiene deficiencia de sangre Ajá. y el dolor le viene por un estancamiento de la energía del hígado. A lo mejor tendría que ver, pero es como que puedes tener dos cosas combinadas. Por un lado, acá energía del hígado y por otro lado una deficiencia de sangre o alguna otra combinación de síndromes. O sea, las personas son personas, no son síndromes. Viene una persona y puede decir, bueno, tenés algo de estancamiento de sangre, no es que sos estancamiento de sangre, ¿entendés? O tenés algo de deficiencia de vaso, pero no es que sos eso. En ese momento, cómo está la energía de ese órgano o cómo está en generar la sangre. Y esa deficiencia de sangre puede ser también después de parir. Después de parir, sí, no, pero hay algunos, en los partos siempre hay una pérdida de sangre, algunas veces es muy abundante. En ese caso se produce una deficiencia de sangre que puede llevar a una depresión postparto cuando no se recupera. Por ejemplo, deficiencia de sangre, ¿cómo se manifiesta? ¿Ah? Memoria pobre. Memoria pobre, ¿a quién no le ha pasado? Las tengo todas, dice. Palidez, mareo, memoria pobre, adormecimiento, visión borrosa, insomnio, labios pálidos. Bueno, son síntomas
de deficiencia de sangre. Pero en la mujer, sobre todo, es menstruaciones muy escasas o amenorrea. O sea, ausencia de menstruación, me está hablando probablemente de una deficiencia de sangre. Cuando hay estancamiento, la menstruación va a ser dolorosa, con dolor premenstrual y con coágulos. Y muchas veces ausencia de menstruación. Otro síntoma de estancamiento de sangre en el útero puede ser lo que le llaman la endometriosis, que es un crecimiento del tejido del endometrio, pero por fuera del útero. Es todo crecimiento, digamos, que está fuera de lugar, es un estancamiento, según la medicina china. En este caso, un estancamiento de sangre. Otro ejemplo de estancamiento de sangre puede ser un mioma, un crecimiento en la pared, puede estar en la pared hacia afuera, en el medio o hacia adentro del útero, ¿no? Pero son distintos tipos de estancamiento de sangre. ¿Cómo se resuelven? Vigorizando y nutriendo la sangre, nutriendo cuando hay deficiencia, pero se llama vigorizar la sangre, como impulsar la circulación de la sangre con estos puntos que estoy mostrando acá. Por ejemplo, en el caso de la mujer, estancamiento de sangre puede producir dolores de sobreparto, o sea, después del parto quedar muy adolorido, o problemas en la menstruación. Fíjate, estancamiento de chi de hígado y sangre, las dos están ahí en juego. Y en general, la deficiencia de sangre va a producir distintos tipos de problemas, desde síndrome premenstrual, migrañas, dolores menstruales, problemas de lactancia o la depresión postparto. Así es todo, ¿no? ¿Cómo que no? Está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo? Claro, no, es que yo, ¿Cuál es la pregunta? de que los puntos los vamos nosotros buscando a partir de si tiene que ver con el hígado, si tiene que ver con el vaso, ¿no? Es así, ¿no? Vos podés tomar los puntos más importantes que te dije y tratarlos de forma preventiva, pero si vos sospechás que tenés algún problema más específico, vas leyendo distintos síndromes con el cual te sientas más identificado o yendo a una consulta con algún médico chino que te diga, bueno, acá hay un problema de estancamiento de sangre o de deficiencia de sangre. Por ejemplo, Sí. yo lo pensé con esto. Por ejemplo, una mamá que ha parido, yo, por ejemplo, si hay una deficiencia de sangre, que para reponer energía, todo lo que sea, si se puede, si está al alcance, el consumo de la placenta. Pero para acompañar ese proceso, poner, y si Sí. no hay placenta, ¿con qué acompañar ese proceso? O la mamá no está abierta. La sangre, claro. Como Eh, los puntos, digo, para buscar los puntos en ese caso, no para mí, para mí. Bueno, bueno, esos son los puntos que te mostraba más temprano. Fíjate que vuelven a aparecer los que ya vimos. Vaso 6, estómago 36, hígado 3, intestino grueso 4, pulmón 7, vaso 10, aparece. El que nos dio podemos traer los tres. Claro, con los que están en ese apunte con el que les di, básicamente tenés para hacer todos estos tratamientos. Específicamente, por ejemplo, en el síndrome de la sangre aparece vaso 10, que es uno. Igual hay otros puntos que podrían estar acá, que yo no los puse porque tuve que elegir un criterio y decir, bueno, voy a elegir los más usados. Hay puntos de meridiano de vejiga. Claro, y lo que más fácil podemos encontrar nosotros. Igual en las recetas de puntos cambian mucho según el autor, el libro o la persona o el diagnóstico. O sea, vos ves una persona y tiene algo de deficiencia de sangre y otra deficiencia de riñón, bueno, sumás puntos de riñón, ¿entendés? En el tratamiento. Pero sacaste la ficha que siempre tenés deficiencia de sangre. Sí. Y ya nos dio los puntos. Pero Claro. Vas haciendo eso 1 o 2 veces por día. Todos los días, Para poder. todos los días masajear los puntos de 1 a 3 minutos cada uno. Y De se cada lado. observarían los cambios a medida que los síntomas vayan. Por lo menos para garantizar la efectividad del tratamiento, yo te diría 3 meses, que sí, o sea, 100 días, ideal, 3 meses aproximadamente. Y una de las cosas que indican en este libro es llevar un registro propio de los síntomas, llevar un registro del dolor, según día tal, me duele mucho, poquito, nada, un montón, no me puedo mover. En el caso de dolor. Eso es interesante. ¿Cómo? Trabajar los 100 días. Eso es interesante. Trabajar los 100 días, muy importante. Una vez al día de 1 a 3 minutos. Sí, cada punto. Y listo. Sí, si querés hacer poco y nada, así la gente va, como yo, agarras 1 minuto, bueno, te quedas ahí masajeando un punto, masajeando el otro, haces automasaje. Y yo presento, es un criterio mío, 9 puntos por síndrome. En realidad podría poner acá deficiencia de sangre y darles 20 puntos. Me parece poco práctico. Elegí por lo menos 3
Tres fundamentales. 3 y si podés más, mejor. Y los ejercicios de Qigong, por ejemplo, el masaje abdominal va a estimular, sabes que vas a estar estimulando todos los que están en el abdomen, como el meridiano del vasoconcepción, ¿no? Están esos 3 que ahí aparecen muy seguido. O trabajás los puntos del meridiano específico. Así, bueno, voy a trabajar estos 3 puntos, 4, 6, no sé. Yo les digo completo 9. Si quieren menos, está bien, pero más ya me parece como mucho. Eso es un criterio personal. ¿Está bien hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Se responde la pregunta? Entonces, todos los días de 1 a 3 minutos, Por punto. por lo menos 3 puntos de cada. Y algo que no había quedado muy claro, perdón que sea tan densa, porque yo lo pregunté, era para estimular, digamos, por ejemplo... Tonificar, si suave y lento, sí. Claro. O sea, si hay un déficit, si vemos que hay un déficit de chi en el vaso, por ejemplo. Sí, Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tonificar. tonificar. Sí, Si hay un exceso de yang, por ejemplo, en el hígado, dispersar. tenemos que dispersar. Sí, cuando hay estancamiento en general es exceso, porque es un exceso de chi o sangre que está en un lugar donde no debería. En un estancamiento de sangre puedes dispersar el estancamiento, o sea, hacer una manipulación más fuerte si querés. Más Siempre- fuerte es para dispersar. Sí, más fuerte y por menos y más corto en el tiempo. Y más suave y lento y más tiempo. Más tiempo es para tonificar. Muchas Ujú. gracias. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿Puedes ya. explicar lo del útero, lo de como... ¿verdad? Bueno, de tratamientos. Pará, cerramos. Ya vimos vaso. Les muestro brevemente. Por ejemplo, hígado. Estancamiento de chi de hígado es el que más aparece. Inflamación de glándulas mamarias. Distensión de mamas. Problemas de lactancia. Síndrome premenstrual. Depresión postparto. Dolores menstruales. Casi siempre el hígado está estancado. Es como el que aparece con más frecuencia. Después puede haber también algún problema de sangre o de riñón acompañando. Pero básicamente el estancamiento del chi del hígado es como el más que aparece con más frecuencia. Sí, Síntoma clave, la distensión. Cuando uno está, esa sensación, sobre todo cuando es bien elevado, es acá, bien de hígado, no es tan abajo, no es una acumulación, es una distensión y es más bien duro a la palpación, ¿no? Como estoy yo ahora. Para que te espera, te Porque, claro, te dieron mucha comida y no pudiste decir que no. Síntoma clave, depresión o mal humor. En la mujer, menstruaciones irregulares, o sea, el ciclo no tiene una constancia de 28 días. Distensión de mamas o tensión premenstrual o irritabilidad. Este síntoma, la irritabilidad también viene de la mano con que con cada menstruación se produce una deficiencia de sangre. Al hígado, cuando le falta sangre, está un poco más irritable, entonces a veces es como un círculo vicioso, ¿no? Por eso es el dicho popular de, bueno, si está durante el periodo, No la molestes. no la molestes. No la molestes, va a estar más irritable porque le va a estar faltando sangre y además el hígado puede estar así medio con ganas de pegarle a alguien. Puntos para tratar. Fíjense esto, Tristeza antes. también es del hígado, ¿no? No, la tristeza afecta más a los pulmones Ah, mira. en general. Fíjense, en la mujer, el estancamiento de chi de hígado a menudo deriva de una deficiencia de sangre del hígado. Esto es lo que les decía con cada menstruación. En ese caso habrá depresión en lugar de irritabilidad y un pulso más fino. O sea, cuando está más deprimida, cuando viene de una deficiencia de sangre. Los puntos. Vuelven a aparecer muchos de los que ya vimos y aparecen otros. Los de hígado y vesícula biliar, ¿no? Pericardio 6. Otros puntos. Y bueno, Sanjao 6 también. Este está de la línea de la muñeca, 3 chun. Ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí a la mitad. Entonces, con esa guía de puntos ya pueden tratar, si ustedes sospechan que tienen un estancamiento de chi de hígado, están así como belicosas, pueden tratar el hígado. ¿Está bien? También, o hacer militancia. Sí, muchos mismos, eso también ¿Y este que dijiste era A 3 chun, Y ese también es para el hígado. también para un caso de estancamiento de chi del hígado. Y Neiwan, que este está a 2 chun ahí. Este está... Ahora, si vos querés tener, por ejemplo, si querés tener, digamos, tu circulación de
y de sangre y de chi en el hígado bien. Sí. Digamos, o sea, independiente de que haya un exceso o un déficit, digamos. Sí. Si vos que estás saludable, estimulás esos puntos Sí. todos los días y de esa manera también estás propiciando que el hígado funcione bien, digamos, que haga bien toda la circulación. Sí, una estrategia, por ejemplo, a nivel preventivo sería o bien utilizo los puntos más comunes o trabajo un día el hígado, otro día el vaso, otro día el riñón, como que voy siguiendo los elementos. Para que haya equilibrio entre toda la... Claro, eso es una de las cosas que plantean cuando uno hace dietoterapia. No es que vas a comer solo la comida que tiene que ver con el hígado, sino que vas siguiendo, mientras más completo y más recorras el ciclo, más integral va a ser, porque si le dejas de prestar atención a algún elemento, vas a estar en deficiencia después. ¿Tenés info que vas a hacer después? De Dietoterapia. Tengo el libro este de dietoterapia, se los puedo mandar. Sí, de una, re. Sí, gracias. Y ¿Está en castellano eso? sí, A ver. véalo. No, no voy a leer mucho. No, che, y si tenés, mira, correo electrónico tenés, correo electrónico, No, no tengo. ¿no? Bueno, WhatsApp, No, no tengo nada. no importa. Para igual, la patente de la vida. Bueno, Ni patente, ni casco, ni luces, ni nada. bueno, Soy y la otra también que habíamos visto, síndromes de riñón. La que más aparece es deficiencia de yang, habíamos visto. La función yang de calentar. A veces puede haber deficiencia de yang de vaso y riñón, porque se dice que el yang de los riñones es la base del yang de todo el organismo. Entonces cuando se nos afecta el yang de riñón en invierno, nos entra un frío, todo el yang se ve afectado. Bien, el frío es el síntoma característico de una deficiencia de yang. Si sienten frío, en alguna parte... Frío. tonificar el yang entonces. En general, dice, debilidad hereditaria, esto es lo que les decía, uno puede venir a veces con una debilidad ya de nacimiento. Tensión emocional excesiva, actividad sexual, enfermedades crónicas, sobreesfuerzo o envejecimiento, el ciclo natural, el envejecimiento... Envejecimiento ya no tengo. A todos les va a llegar en algún momento, no te preocupes. Va en decadencia la energía yang de los riñones. ¿Qué hay que hacer? Hay que cultivar la energía yang con una buena alimentación, con el automasaje, con una vida emocional regulada. ¿Cuáles son los síntomas clave? Orina abundante, sensación de frío y dolor de espalda. Son algunos de los síntomas más clave en la mujer. Esto lo lleva a lo que estaba viendo últimamente. Sí, que está bien. Sin duda era eso, ¿no? Como deficiencia de yang, los riñones. Sí. Y dolor. Apenas me despertaba, dolor. Y Sí. dormía en la cama que durmiera porque, viste que por ahí después del colchón, no sé, rayaba eso. Pero me despertaba con dolor de espalda baja. Puede ser eso, ¿no? Sí, sobre todo la zona lumbar es la que más se ve afectada. Cuando uno tiene poca flexibilidad, rigidez o dolor en esta zona, uno puede pensar que los riñones están afectados. Y bueno, vuelvo a decir lo mismo, en el tratamiento vuelven a aparecer puntos comunes que ya vimos, REN 4, 6, a los de vejiga, los que están, vejiga 23 está un poquito más abajo, que está 20, 21 y 23, más o menos a la altura, aproximadamente a la altura del ombligo, si siguen la línea de la cintura. Al medio está DU4, que es Ming-Men, que lo tienen ahí en el apunte. Esta zona lo que se hace muchas veces es estimular con golpeteo, masaje, calor, ¿no? Y un poquito más arriba está vejiga 23, masajear. Almohadita caliente. Almohadita caliente, y si no ubican el punto, simplemente ponen las manos acá y donde cae el pulgar masajean ahí como punto local. ¿No? Riñón 3 y riñón 7 para tonificar la energía del riñón, y vaso 6 y estómago 36 siempre, ¿sí? Sí. Por las dudas. Esos dos van siempre. ¿Está bien? Bueno. Vaso 6, ¿y cuál? Siempre con vaso 6. Vaso 6 y estómago 36, porque tonifican la energía de todo el organismo. Vaso 6 y... Estómago 36. Y vejiga 36. No, estómago 36. Acá en la rodilla. Estómago 36. Bueno, hagamos una breve pausa. El que gusta, el que está acá. Susan, ajá, sí. Hagamos una breve pausa y después